jefecitos, ¿cómo están? Les traigo el top de los mejores tanques que hay actualmente en el juego. Recuerden, este es mi punto de vista, es mi opinión, no quiere decir que sea ley, que tiene que ser así. Todos son muy buenos, no hay mucha diferencia entre ellos, cada quien tiene su uso diferente, ya depende de lo que tú quieras elegir. Comencemos. Y en el quinto lugar tenemos a Orochi Yashiro 2002 UM. Este ya está implementado en la versión global, ya lo conocemos, aguanta bastante bien. Este personaje tiene un buen reflejo, es inmune a las quemaduras, comparte daño y fue el primero que tuvo el debuff o el buff que se da él de intimidar o provocar, que hace que el enemigo que utilice el skill preferentemente lo ataque a él. Y cuando esto está activo aparece una calavera color morado, y cuando desaparece este efecto también desaparece. Y recuerden que esto no aplica para aquellos personajes que tengan un objetivo fijado, por ejemplo aquel que tenga menor HP, aquel que tenga una marca, aquel que tenga séptico, etc. En este puesto entraría perfectamente Mary Rose, pero la verdad no sé si se vaya a venir lo que es la colaboración con esta franquicia, así que no la pongo en el top. En el cuarto lugar tenemos a Elizabeth 11. Este también es un muy buen personaje, muy buen tanque. Tiene un escudo que es equivalente al 100% de su vida, por eso es muy complicado rompérselo. Y una vez que se le rompe, te va a contraatacar y te va a poner todos los efectos de su ultra. Le subirá ataque y daño a su aliado que tenga el ataque más alto. Le pone un escudo al que tenga menos vida de su equipo. También puede provocarte o intimidar. Y mientras tenga el escudo será inmune a lo que es aturdir, paralizar y congelar. Sin duda uno de los personajes que está en los equipos top. Excelente personaje por si también quieres ir por ella. En el puesto 3 tenemos a Duolon 13, este tanque que acaba de llegar a la versión china. Lo pongo aquí en este puesto porque precisamente acaba de llegar y aún le falta. Sin duda estará, yo creo que sí, en el puesto número 1 por el aporte que da. Este personaje también comparte daño, contraataca con un ultra, deja veneno, también es inmune a las quemaduras mientras tenga el campo del dragón, y ya sea que no sufra daño o que se aumente su daño. Muy bueno. Y bien chicos, yo creo que en estos puestos hay un empate. Ya depende de cómo te guste a ti el personaje, que lo que tú busques de estos dos. Ellos podrían ir muy bien juntos en un equipo. Y comencemos con el primero, que sería Yamasaki 14. Este personaje es muy bueno, pero para sacarle el mejor provecho necesita sacarle su Smax sí o sí. Esto es de ley, porque con su Smax tiene más resistencias a la muerte. Este personaje va enfocado más a ayudarte al equipo completo, en el sentido de que también tiene provocar o intimidar, que hace que vayan por él. Tiene contraataque y hace hasta un daño tremendo, aparte que te puede dejar séptico. He visto como antes hacía Chang, que te deja prácticamente casi sin nivel de vida, y así poder matar más fácil al enemigo. Y él es muy bueno contra equipos que sean full daño, que busque matarte con combos, porque él va a ignorar lo que es el daño del segundo ultra de un mismo personaje. Sin duda de los mejores tanques actualmente.
Y en el primer lugar tenemos a Robert 14. Este personaje va enfocado mucho más a formaciones de daño. Con él es con el que se emplean los combos actualmente, en el cual utilizas a un DPS con un ES que haga que tu personaje DPS lance primero su ultra. Él estará devolviendo lo que es el raise para que vuelva a lanzar el ultra. Le estará subiendo mucho ataque a este personaje, y si en este caso no tiene ningún personaje DPS de su lado, él volverá a lanzar su ultra. Con el efecto de alma de tigre, él puede llegar a ser inmune a las quemaduras por algunos turnos, y él tiene 3 chances de evitar la muerte, pero cada vez que active lo que es el efecto de alma de tigre, él reactiva otra vez a 3 veces el chance de poder evitar la muerte. Quiere decir que si se activa 4 veces el efecto de alma de tigre, son 4 veces el efecto por los 3 veces que se evita la muerte. Estamos hablando que tendría 12 chances de evitar la muerte. Y esto lo hace muy fuerte. Es un personaje que sin duda te puede rendir muy bien. Y aquí están, jefecitos, los mejores tanques que se utilizan actualmente. Claro, son todos a excepción de Mari 14. Yo creo que nos va a llegar la versión tanque, que es de la Taiwán y de la coreana. Y si nos llegara esta, yo la pondría en el top, en el último lugar, porque sí es cierto, aguanta bastante bien. Y cuando se convierte en Super Saiyan, evita el daño. Y esto aparte hace que contraataque. Te va a contraatacar con un ultra. Pero por ejemplo, si ella pudiera con esto aturdir o confundir, porque es verdad que les baja el ataque con esto, pero no se nota mucho esta diferencia. Solo hay que esperar cuál nos llega. No creo que falte mucho. Con esto de que acaban de incluir a Ángel en esta versión, yo creo que probablemente no ha de tardar en llegar. Y déjenme en los comentarios cuál de estos tanques es el que vas a tener tú en el equipo. Recuerda que hasta incluso puedes llegar a poner 3, 2 enfrente con Ignis y 1 atrás. Así muchos los están utilizando. Pero ya depende mucho de tu formación. Espero el video les haya gustado, jefecitos, y si es así, no olviden dejar su like, comentarlo, compartirlo con sus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la vista, todos.